Bien, inversores, hoy vamos a empezar a conocer el precio. Vamos a aprender a analizar el precio de una forma objetiva, sin más que el propio movimiento del precio. Los que ya me conocéis sabéis que yo amo la eficiencia y la simplicidad. Muchos operadores caen en la trampa del control. La trampa del control es a lo que yo llamo pensar que por cuanto más compliques un análisis y más lo satures, mejores resultados vas a obtener. Y eso solo va a funcionar cuando sabes muy bien lo que estás haciendo. Del contrario, vas a perder la perspectiva y vas a sufrir el efecto contrario. Yo siempre digo, si con algo muy simple no eres capaz de sacar un beneficio, ¿por qué piensas que con algo complejo sí? Es como si todavía no eres capaz de hacer el pino, pero aún así decides hacer un triple mortal hacia atrás desde un balcón. ¿Tú le ves lógica a esa secuencia? No, claro. Entonces, ¿por qué en el trading sí? Bueno, en mi experiencia me he dado cuenta que las personas en el trading pierden mucho más el sentido común y se dejan llevar mucho por sus emociones. Quiero antes de empezar hacer énfasis en la diferencia que existe entre un analista y un operador. Para un operador, lo más importante del precio es el ahora, el presente, lo que está pasando en el momento exacto en el que se sienta frente a su pantalla. Para un analista, por el contrario, el ahora es lo menos importante. El analista vive en el pasado, desglosa todo lo que ha ocurrido, estudia el precio y al final proyecta. Esto es muy importante, quiero que prestéis atención porque si no tenéis cuidado podéis caer en otra trampa, que es la trampa de no ser capaces de realizar la transición de analista a operador. Y os podéis convertir o bien en un filósofo del trading, que es generalmente un gran analista, o un gran conocedor del precio, o una metodología, o una forma de interpretar el mercado, pero sin embargo no obtiene ningún beneficio, porque no se adapta al presente, a la hora, al mercado, al vivir siempre en el pasado, al tener esa mente de analista. O te convertirás en un yonki de la información, que son las personas que no consiguen centrarse en una metodología o sistema, porque tratan de hacer la transición de analista a operador de forma errónea y tampoco obtienen ningún beneficio. Y es ahí cuando saltan de una metodología o un sistema a otra. Tratan de probar otra vez, fallan, vuelven a estudiar el mercado, otra metodología, vuelven a fallar y siempre están, la característica de los junkies de información es que han caído ya en el círculo de que siempre están buscando nueva información, dando por hecho de que cualquier fallo que obtengan es culpa del método y nunca es culpa suya, nunca es culpa de ellos mismos. Si te identificas con alguno de estos perfiles, no te preocupes, puedes solucionarlo. Simplemente vas a necesitar un poco de trabajo extra a comparación de una persona que venga limpia. Y si tú eres una persona que viene limpia y no ha caído en ninguna de estas trampas, ten presente mis palabras y ten cuidado. Es por eso que con el grupo me he centrado en el analizar y backtestear los tipos de entrada para que tengan una mentalidad en el ahora. Un trader del lenguaje del precio es la fusión perfecta entre un analista y un operador. El trader del lenguaje del precio analiza el pasado, proyecta hacia el futuro, no los comportamientos que tienen más probabilidad, sino los comportamientos que el operador está dispuesto a trabajar, los comportamientos que el operador quiere ver para entrar al mercado. Es muy diferente a proyectar la mayor probabilidad, porque dependiendo del estudio que el operador esté haciendo, tal vez no quiera operar la mayor probabilidad, sino que quiero operar una probabilidad con un ratio muy amplio. Eso va a depender precisamente del comportamiento que el operador esté trabajando. Ya veis que en este vídeo, que es donde vamos a entrar directamente en el precio, a analizar el precio, aún así la importancia que le doy a la psicología, al estado mental, porque para mí es lo más importante. Vale, seguimos. Y el análisis del lenguaje del precio nos va a funcionar en absolutamente cualquier activo que tenga un volumen de negociación alto. El lenguaje del precio va a ser
totalmente efectivo para analizar y operar. De todas formas, no creáis mis palabras, no me hagáis caso. Estudiad y backtestead todo lo que digamos aquí, todo lo que veáis, estudiadlo y backtesteadlo. No creáis a nadie, creeos a vosotros mismos y a los datos que vosotros mismos hayáis recogido. Bien, decíamos que para un operador, ¿qué es lo que en realidad queréis ser todos? Vosotros imagino que no estáis estudiando el precio para ser un analista o un filósofo. Para un operador lo más importante es el ahora. El momento actual, la cotización en vivo del activo que esté analizando, es lo más importante, porque es ahí donde va a estar trabajando. Y realmente, si nos paramos a pensar, el ahora es lo más importante. Pero no solo en el trading, sino en la vida misma. Vosotros estáis viendo y estáis aprendiendo con este vídeo ahora mismo. Y siempre va a dar igual lo que hayáis hecho antes, porque vuestro pasado, vuestra historia, la escribís ahora. ¿Qué pasa muchas veces? Que las cosas que habéis hecho antes tienen su repercusión en el presente. Cómo tú interactúes en el ahora con esos hechos que te están repercutiendo es lo que va a dar forma a la continuación de tu historia. Entonces espero que este símil se entienda. El mercado tiene un pasado, tiene una historia. El analista estudia esa historia. Porque lo que el precio haya hecho antes va a tener una repercusión en el ahora. Y en función de que tú estudies el pasado y analices el pasado, analices qué ocurre, cómo se comporta el mercado cuando llegue a esos puntos, es que vas a empezar a determinar probabilidades y vas a empezar a casar lo que viene de atrás con lo que está pasando ahora mismo. El mercado se va a mover por la interacción de una cantidad de fuerzas que interactúan entre sí, como han definido ya muchos estudiosos del tema. La interacción de estas fuerzas van a crear los ciclos del precio. El ciclo del precio está compuesto por 4 fases y es muy fácil de identificar. Lo único que nosotros buscamos es una acumulación, una tendencia alcista, una distribución y una tendencia bajista. Una vez que tenemos esas 4 fases, ya tenemos un ciclo del precio cerrado. También es válido en sentido contrario, una distribución, una tendencia bajista, una acumulación y una tendencia alcista. Cuando identificamos también esta secuencia, tenemos un ciclo del precio. Y este ciclo se repite una y otra vez y se va a repetir mientras exista el mercado. Los ciclos del precio son fractales. ¿Qué quiere decir? Que si ampliamos la información que tenemos en este gráfico, en cada uno de estos movimientos, lo que vamos a ver va a ser acumulaciones y distribuciones de una temporalidad menor. Asimismo, si comprimimos la información y subimos a una gráfica superior, lo que vamos a ver va a ser que todo esto que tenemos aquí probablemente sea una pequeña parte de un movimiento superior. Los ciclos del precio, las acumulaciones y las distribuciones, forman las tendencias. Cuando el movimiento del precio se presenta de esta forma, lo que tenemos es un ciclo abierto que va a formar una tendencia alcista. Y cuando tenemos los ciclos distribuidos de esta forma, lo que tenemos es un cierre de ciclo que se produce cuando tenemos dos acumulaciones en el mismo nivel de precio o dos distribuciones en el mismo nivel de precio. Cuando esto ocurre, tenemos un cierre de ciclo. Ese cierre de ciclo lo que nos proyecta es un rango. Los famosos cierres de ciclos por los que me preguntáis son simplemente esto. Y de igual forma va a tener una frecuencia y una amplitud. Según esa frecuencia y esa amplitud varíen, vamos a tener un tipo de movimientos en el mercado u otros. Es cuando se producen tendencias aceleradas, tendencias lentas, como esta que tenemos aquí,
Y tendencias normales, que son las típicas de cuando tenemos un alto y el bajo después vuelve al mismo nivel. Una tendencia se define como una sucesión de altos y bajos cada vez más altos en una tendencia alcista y una sucesión de altos y bajos cada vez más bajos para una tendencia bajista. Lo que pasa es que esta definición no la suelen casar con la tendencia previa. El que se cree una tendencia en una dirección contraria no significa que oficialmente la tendencia previa ya haya finalizado. Como vemos en estos ejemplos de aquí, tenemos tendencias bajistas, pero la tendencia mayor todavía sigue predominando. Estas tendencias menores, con una frecuencia y una amplitud claramente inferior al ciclo que estamos trabajando, las vamos a considerar retrocesos, porque un trader del lenguaje del precio siempre va a asumir la continuidad. Esto quiere decir que asumimos que el precio va a seguir respondiendo a la condición del mercado imperante mientras no nos diga lo contrario. Lo cual no quiere decir que si estamos en una tendencia alcista, un operador del lenguaje del precio no pueda vender, porque recordad que la visión de un analista no es la misma que la visión de un operador. Y el operador del lenguaje del precio es la fusión entre ambos. Del ciclo del precio es donde salen los tipos de entrada que habréis visto en alguno de otros vídeos míos o algún vídeo de JH. Los tipos de entrada, que serían las entradas 1, siendo las más agresivas en extremos, las entradas 2, cuando el precio va rompiendo velocidades o líneas de tendencia, estructuras dinámicas, etc. Las entradas 3, que es cuando el precio rompe la última tendencia que tenía el mercado, y las entradas 4, que ya son continuaciones por debajo de ese último nivel de rotura o de confirmación de la siguiente tendencia del mercado. Las acumulaciones y las distribuciones se nos van a presentar de diferentes formas. Vamos a tener los típicos rangos que se forman con 3 puntos, teniendo el horizontal, que es el más conocido, el rango dinámico, ya sea bajista o alcista, que se determina de igual forma con 3 puntos. Vamos a tener compresiones, ya sean bajistas, alcistas, horizontales, ya sean con vértice o con un punto de presión alcista o con un punto de presión bajista. Diferenciar las compresiones de tipo consolidación de las triangulaciones, que si bien son compresiones, lo que hacen es comprimir todo el impulso. En contrapartida de las compresiones vamos a tener las ampliaciones. La más típica es la tipo cono, ampliaciones horizontales, ya sean alcistas o bajistas. Las acumulaciones y distribuciones más simples, que son las que se dan sin pruebas, simplemente rompe el último máximo o mínimo, dependiendo de tendencia alcista o bajista, y en este caso la acumulación o distribución se dio simplemente en el último movimiento. Por la razón que fuese, ahí ya no necesitaban realizar un proceso más complejo. Y por último vamos a tener híbridos. Los híbridos son acumulaciones que van cambiando de forma hasta que se liberan. Por ejemplo, una ampliación horizontal bajista que después se convierte en una compresión horizontal alcista y se libera. O un rango horizontal que después se convierte en dinámico, que amplía, se convierte en una ampliación, después comprime, se convierte en una compresión y finalmente libera, por poner algunos ejemplos. Ya veis que de aquí, si os dais cuenta, es de donde salen todas las figuras chartistas y todas las teorías que existen del movimiento del precio, como Elliott, Hartz, Wyckoff, etc., parten de realmente lo que es el movimiento del precio. Y yo he tratado de exponer ese conocimiento en la forma que tienen un operador completo del lenguaje del precio de analizar para hacerlo entendible y que os pueda servir de ayuda. Os dejo aquí un vídeo donde pongo en práctica este concepto y si ya lo habéis visto probablemente ahora lo entendáis mejor. Ya sabéis, chicos, comentad y dadle me gusta porque es lo que más me motiva a seguir haciendo vídeos. Últimamente estoy bastante ocupado
tengo escaso tiempo libre, tengo que sacar tiempo de donde no lo tengo para hacer estos vídeos. Preguntas sobre esto también podéis dejarlas aquí o podéis dejarlas en el vídeo anterior de preguntas y respuestas. Yo le voy a dar preferencia a las preguntas de ese vídeo, pero si tengo tiempo voy a meter también preguntas de aquí y por supuesto las que no haya contestado y las que me llegan al mail y al Skype, que cada día son más. Y yo os agradezco mucho vuestra atención y todos los mensajes de apoyo que recibo. Y os digo, si no os contesto no es que pase de vosotros, sino que estoy bastante ocupado y además es mucha la gente que me habla diariamente. Así que nada, chicos, como siempre, os deseo mucho éxito y que estos vídeos os puedan echar una mano. Adiós.